Muy buenas noches. Estamos con ustedes, María Elena Núñez, quien les habla, nuestro meteorólogo John Morales y Néstor Esteves. ¿Dónde estamos? En Montes de Oca, al norte de Mesopotamia, San Juan de la Maguana, una comunidad que desapareció por las inundaciones a consecuencia del huracán George. Llegar a Montes de Oca, llegar a la Mesopotamia, es encontrarse con la destrucción. Parecen barrios fantasmas. Da la impresión como si hubiera caído alguna bomba. Comentan algunas personas que todavía podría encontrarse algunos cadáveres debajo de los escombros. Así es, y 1998 definitivamente fue uno de los años más activos en cuanto a ciclones se refiere, y tristemente República Dominicana fue uno de los países más afectados por la actividad de huracanes de 1998. Todavía no se sabe exactamente el número de víctimas. Aquí, por ejemplo, en el caso de Mesopotamia, las autoridades hablaban de decenas de víctimas. Sin embargo, los moradores del lugar hablan de más de 1000 muertes, de más de 1000 personas desaparecidas. John, ¿qué podemos esperar para esta temporada ciclónica que acaba de comenzar? La temporada del 99 desafortunadamente se vislumbra como una bastante activa. Estamos hablando de ciclones que pudieran ser 14 tormentas tropicales, terminando con 9 o 10 huracanes, y hasta 4 de estos huracanes siendo de gran intensidad, parecidos a David, parecidos a George. Hay bastante preocupación para esta próxima temporada de huracanes en nuestra zona. El año pasado obviamente nos enseñó una terrible lección aquí en República Dominicana. Vimos un desastre terrible en este país, como nos dice Fabio Cabral. Terror, confusión, desolación y muerte dejó a su paso el huracán asesino. La provincia de la Altagracia fue la primera en ser impactada por los embravecidos vientos de George, que alcanzaron los 250 kilómetros por hora. Pero mientras esto acontecía muy temprano en el este, la confusión reinaba en el país. Y es que los organismos de socorro del gobierno encabezados por la Defensa Civil desinformaban. Decían que el huracán no tocaría el territorio y que muy por el contrario seguiría su ruta muy distante de la costa norte. Garantizamos respuesta rápida ante la inminencia de que los efectos del huracán puedan tocar sobre todo las provincias y los municipios de la zona noreste del país. Mientras tanto, el huracán seguía su ruta devastadora por los pueblos del este, dejando una secuela de daños al turismo, la agricultura y la industria. En el resto del país, la tensión continuaba y la ansiedad era mucho mayor en la medida que avanzaba el día. Las autoridades no dijeron a tiempo la ubicación de los refugios, pese a que la mayoría de los medios, como cadena de noticias, informaron de la inminencia del paso del huracán por el territorio dominicano. Los primeros reportes fueron de que George había arrasado en el este. Sobre el mediodía del 23 de septiembre, la capital comenzó a sentir los embates de la furia de las ráfagas de vientos de uno de los ciclones más violentos de este siglo que ha tocado el país. Inundaciones, daños a la propiedad pública y privada, los servicios de agua, energía y teléfonos diezmados casi por completo, desolación y muerte dejó George al atravesar la ciudad de Santo Domingo para seguir su camino de muerte, partiendo la isla en dos. Los daños a la agricultura en la región del Cibao fueron incuantificables. Las plantaciones de arroz, café, cacao y otros rubros fueron afectadas sensiblemente. Pero en el sur, el ensañamiento fue mayor. Lo que ocurrió fue una riada colectiva de los ríos, arroyos y arroyuelos de toda la zona. Comunidades enteras quedaron bajo las aguas, dejando una secuela de decenas de muertos que aún no han podido ser cuantificados. Los días siguientes fueron de lamentaciones, de buscar un culpable, pero ya no había tiempo. El huracán asesino dejó una realidad que había que enfrentar. El trabajo fue arduo. Las instalaciones turísticas fueron rehabilitadas en tiempos récord,
y la infraestructura dañada por el huracán se ha ido recuperando poco a poco. La población se unió a las labores de recuperación. Se despejaron calles, caminos y carreteras de los escombros. El huracán George será de triste recordación para los dominicanos. Sin embargo, ha dejado una gran experiencia, y es que debemos estar preparados ante cualquier eventualidad. Ahora regresamos con ustedes. Gracias, Fabio. Bueno, la temporada de huracanes empezó el 1 de junio y no termina hasta el 30 de noviembre. Son 6 meses completos de temporada de huracanes y cabe preguntar, ¿estamos listos nosotros para un próximo huracán? ¿Estamos listos para esta temporada de huracanes? La República Dominicana está en la ruta natural de los ciclones, cuando vienen pasando a través del Atlántico para acercarse al Caribe. ¿Algún día va a llegar otro? ¿Estamos listos? Esa es la pregunta. John, has insistido a través de los boletines en cadena de noticias que la palabra mágica en todo esto es la prevención. ¿Cómo podemos prepararnos a este nivel de la temporada ciclónica? Nunca es demasiado temprano para prepararse. Hay que comenzar los preparativos siempre de antemano, temprano, no esperar a 24 horas antes del ciclón para estarse preparando, porque con la prisa no se puede lograr lo que hay que lograr, que es salvar vida y salvar propiedad. Hay que hacerlo todo eficazmente y desde tempranas etapas de la temporada de huracanes podemos empezar a tomar pasos para prevenir un desastre familiar y perder vidas, seres queridos, perder propiedad. Esos pasos incluyen muchas cosas que podemos hacer desde un principio. Tal vez lo más importante de todo es tener un plan familiar de acción. ¿Cuáles son los pasos que vamos a tomar tan pronto el ciclón se anuncie o escuchen ustedes que hay algo por ahí andando? Se sientan en su familia, hacen este plan donde le van a asignar a cada miembro de la familia qué es lo que esa persona va a hacer cuando se esté acercando un ciclón para aligerar el proceso y poderse preparar apropiadamente. Tiene que averiguar, entre otras cosas, si vive en zona inundable. Aquí mismo estamos viendo lo que quedó de esto. No quedó nada. Las personas que estaban aquí tal vez no se daban cuenta del peligro que tenían aquí en Mesopotamia, de que este río algún día pudiera arrasar con el vecindario como precisamente lo hizo. Pregúntele a las autoridades si de verdad usted vive en una zona peligrosa en cuanto a inundaciones se refiere. Los lugares más cercanos entonces donde usted puede desalojar para irse a refugiar, ya sea un refugio o tal vez a la casa de un familiar que sea segura en un terreno elevado, alejado del río y que no sea tal vez ladera de montaña que pueda causar un deslave, un derrumbe cuando venga la lluvia. Los mensajes de emergencia, ¿cómo los va a recibir usted? ¿Va a tener un radio de baterías para estar escuchando CDN continuamente con la información actualizada? Eso es bien importante porque se va a ir la electricidad. Tiene que estar actualizado y saber si el ciclón viene o no viene, y si vino, está usted metido dentro del mismo ojo del ciclón cuando se calmó el viento, porque no quiere salir a la intemperie dentro del ojo del huracán. Es sumamente peligroso. Obviamente hay que considerar si la estructura de su residencia es una estructura segura, o sea, está hecha de madera con techo de zinc, o está hecha de bloques de concreto o concreto con un techo de concreto armado. Obviamente esta segunda alternativa es mucho más segura que la alternativa de tener una residencia mucho más débil. Y claro, saber los teléfonos de las instituciones de socorro, las autoridades, la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos, policía, hay que tener esos números disponibles para saber qué hacer cuando viene la emergencia. John, cuando comenzábamos, tú citabas que esta se prevé como una temporada bastante activa en lo que es toda la zona del Caribe. Pero ¿qué relación hay entre lo que es una temporada activa y lo que es, por lo menos en potencia, el daño que podría hacer los huracanes durante toda la temporada? Tristemente, solo toma un huracán para causar el daño. Perfecto ejemplo tal vez es la temporada del 79. No fue una temporada demasiado activa y nos tocó el huracán David, seguido por Federico, todo pasando por aquí en una temporada que fue relativamente tranquila. El 95, en contraste, el año 1995, fue uno de las temporadas más activas en el último siglo. Sin embargo, no nos tocó nada aquí en República Dominicana. O sea que no necesariamente tenemos que asociar que esta temporada de 99, que va a ser activa según los pronósticos, significa la inminencia de un paso de un ciclón por República Dominicana. No necesariamente. Pero yo creo que ya nosotros hemos aprendido la lección de que venga o no venga, hay que estar preparados. John, ¿cómo se escogen los nombres de los huracanes? ¿Y cuándo se pone un nombre masculino, cuándo uno femenino? Porque
nuestras últimas experiencias han sido con nombres masculinos, David, Federico y George. Es cierto, es interesante porque los nombres masculinos solo se empezaron a utilizar en los años 70, en la década de los 70, y David nos tocó aquí. Originalmente eran nombres femeninos nada más, eso se empezó a utilizar en los años 50. La Organización Meteorológica Mundial se encarga de asignar estos nombres a los ciclones. ¿Por qué le asignamos nombres? Bueno, porque había una época que se utilizaba, por ejemplo, el santoral, o sea, del día del santo en que llegaba el ciclón, ese era el nombre que se le daba a ese ciclón. Y en una isla era un nombre y en otra isla era otro, o venían dos ciclones la misma fecha, entonces era, vamos a decir, por ejemplo, San Felipe I y San Felipe II. Y entonces había mucha confusión. Se decidió en los años 50 empezar a utilizar los nombres, primero femeninos. Claro, el movimiento feminista dijo, no puede ser que nosotros, no, que las mujeres estén asociadas con muerte y destrucción, no puede ser. Así que se cambió para entonces intercambiar masculino y femenino en orden alfabético todos los años. Aparte, otro dato interesante, los nombres se reciclan. Cada 6 años se utiliza la misma lista de nombres, a menos de que un huracán sea de tal magnitud y cause tal destrozo, que entonces el nombre se retira. George jamás se volverá a utilizar. Mitch, el año pasado también, tampoco se volverá a utilizar. Pero todos los otros nombres de la lista del 98 van a ser repetidos para 1999. Tenemos la lista precisamente de los nombres de los huracanes que se van a utilizar este año. Comienza con Arlene, seguido por Brett, Cindy, Dennis. Y seguimos incluso hasta llegar a José, primer nombre masculino que vemos. María también, y bueno, ojalá que no lleguemos a la M de María para no tener que preocuparnos por eso, pero como ustedes ven en pantalla, la lista de nombres para este año es bastante larga. ¿Y se escogen al azar estos nombres? No se escogen al azar, se escogen basado en los idiomas que se hable en la zona donde pasan estos ciclones. O sea, nosotros en el Caribe hablamos español, hablamos francés, hablamos holandés en algunas islas y se habla inglés. Entonces hay una mezcla de nombres, incluso el George del año pasado no es el George en inglés, es el George francés, con S al final. Y ya se retiró ese nombre, creo que el nombre que va a sustituir a George es Gastón. Gastón, un nombre francés también. Desde el comienzo, John, has insistido en algo que pienso que es vital, es lo de la prevención, sobre todo para los dominicanos que vivimos justo en la trayectoria de los huracanes y la mitad del año, 6 meses de cada año, es tiempo de temporada ciclónica aquí en la República Dominicana. Precisamente John Morales ha preparado un trabajo especial sobre la prevención, bastante ilustrativo. Vamos a ver ese trabajo a continuación. Se espera una temporada de huracanes devastadores. Los expertos predicen 9 huracanes, 4 de ellos destructores. Prepararse pudiera ser una decisión de vida o muerte. Muchos huracanes pueden llegar a ser de categoría 3 y 4, como el año pasado, y si uno de esos huracanes afecta a cualquier zona, puede ser de terribles consecuencias. Primero determine si usted reside en una zona de evacuación. Todo el que vive en los alrededores de la costa o de un río debe buscar refugio en el lugar más seguro. Los que residen en torres de apartamentos también deben tomar medidas especiales. Si usted vive en apartamento durante el próximo huracán, el peligro principal, su enemigo principal, va a ser el viento. Este tipo de ventanal pudiera ser destrozado por el viento muy fuerte y se ha encontrado de que los vientos aumentan rápidamente, subiendo 2, 3, 4 pisos. Por lo tanto, hay que protegerlos con paneles. La cinta adhesiva no será suficiente. Si su casa es de madera y zinc, busque refugio con algún familiar o vecino que cuente con una casa de concreto. Si ha decidido pasar el huracán en su hogar, determine cuál es la habitación más segura. Debe ser una habitación sin ventanas o con ventanas muy pequeñas, como por ejemplo un baño. Después, asegure el interior de su casa. Ponga la temperatura de su refrigerador al máximo para que la comida le dure lo más posible cuando se vaya la electricidad. Cierre bien las válvulas de gas de la estufa. Prepare un abastecimiento de agua de emergencia para baños y otros fines sanitarios. Limpie la bañadera con cloro y después llénela de agua. Esta le servirá para bañarse y para limpiar el sanitario. Ponga los objetos de valor y documentos personales en contenedores herméticos a prueba de agua.
guárdelos en un lugar alto de la casa. Recuerde que sus documentos y fotos son en muchas ocasiones muy difíciles de reemplazar. En el exterior de su residencia, asegure bien las contraventanas o paneles, o cubra las ventanas y las puertas de cristal con tablones de madera apropiadamente instalados con tornillos. Guarde en el interior de la casa todos los objetos que puedan volarse, convirtiéndose en proyectiles. Esto incluye los latones de basura, antenas de televisión, muebles de patio y las plantas. Si su casa no tiene garaje o un espacio bajo techo donde estacionar su automóvil, colóquelo lo más cerca posible de la casa y alejado de los árboles. Llene el tanque de gasolina. Después del paso del huracán, es posible que las bombas de combustible no funcionen debido a la falta de electricidad. Durante el huracán, no salga de la casa. Si el centro de la tormenta está pasando por su área, es posible que los vientos y las lluvias amainen o cesen durante media hora o más. Pero recuerde que los vientos volverán a cobrar intensidad pronto e incluso pueden ser más fuertes que antes. Permanezca en la habitación más segura de su residencia mientras pasa la tormenta, alejado de las puertas y ventanas. Tenga a mano los materiales y provisiones de emergencia. Estos materiales deben ser comprados con anterioridad y guardados en un lugar accesible. Los expertos recomiendan tener suficientes abastecimientos para 2 semanas. Recuerde que después de un huracán puede reinar el caos. Su lista de provisiones debe incluir agua embotellada, alimentos enlatados que no necesiten refrigeración, un abridor de latas manual, leche en polvo, fórmula y alimentos para su bebé, botiquín de primeros auxilios, medicamentos recetados suficiente para 2 semanas y repelente para los mosquitos, linternas, baterías adicionales, lámparas de gas o velas. No olvide los fósforos, pero tenga mucha precaución con las velas y fósforos ya que pueden causar fuegos. Para mantenerse al tanto del paso de la tormenta, tenga un radio o televisión que opere con baterías. Sintonice CDN Radio y Televisión para estar informados. No olvide los artículos para el consumo personal como el papel higiénico, jabón, detergente, pasta de diente y el cloro para desinfectar la bañadera y purificar el agua. Si tiene una mascota, compre comida seca o enlatada. Finalmente, no olvide tener dinero en efectivo. Cabe la posibilidad de que los bancos y los cajeros automáticos estén fuera de servicio por varios días después de la tormenta. Tomar estas precauciones pudiera salvarle la vida. Como dice el dicho, es mejor prevenir que tener que lamentar. Sobre refugios hablaremos en el próximo segmento de este programa especial En el trayecto de la tormenta. Uno de los principales problemas que enfrentaron los dominicanos el año pasado fue la falta de información. Horas antes de tocar George a la República Dominicana, las autoridades se negaban a dar a conocer la lista de los centros de refugio. El por qué no se sabe. Cuando dieron a conocer esta lista ya era muy tarde, ya se sentían los vientos de George. Así es, y a nivel internacional posiblemente el problema principal que se dio a conocer en cuanto al paso del huracán George por República Dominicana fue precisamente la falta de información en cuanto a los refugios se refiere, en cuanto a la ubicación de los refugios, porque típicamente esa información se debe dar a conocer a principios de la temporada, meses antes de que pueda surgir una amenaza de ciclón. La pregunta es, ¿han pasado 8 meses desde el huracán George? ¿Se ha resuelto ese problema? La respuesta la tiene Miguel Ángel Núñez. La República Dominicana, que por desgracia está colocada en el mismo trayecto de los huracanes, carece de infraestructuras resistentes al embate de este tipo de fenómeno. Por esta causa, cada temporada ciclónica es un capítulo de angustias que se abre para los dominicanos, que tienen en su haber una larga estela de dolor. Yo no tengo razón de vivir, ¿y para qué? Desde los tiempos prehistóricos, los habitantes de la isla de Santo Domingo reciben de manera persistente la nada agradable visita de los huracanes. El propio nombre huracán es un aporte de la lengua taína al castellano.
Para prevenir y mitigar los efectos de los huracanes y cualquier otra catástrofe natural, se creó el Comité Nacional de Emergencia, que coordina la defensa civil. Asimilando experiencias y errores del pasado, anunció la coordinación de planes conjuntos de prevención a propósito de la presente temporada ciclónica, basada en la identificación de refugios seguros para las personas residentes en zonas bajas. Ya todo lo que ha sido la preparatoria para la temporada ciclónica, nosotros la hemos iniciado. Ya ahora lo que estamos en la fase de hacer la instalación en lo que va a ser el Centro de Operación de Emergencia, en la edificación de todas las instituciones con sus mapas, todos sus equipos, para estar preparados. Y estamos a la espera, por ejemplo, de que las diferentes secretarías de Estado y direcciones generales nos envíen para crear un banco de datos de todos los valores económicos de sus distintas instituciones, para así que cuando nos impacte cualquier tipo de fenómeno, nosotros inmediatamente hacer la evaluación de lo más rápido posible. Los huracanes se forman frente al continente africano y son arrastrados hacia la isla de Santo Domingo y el resto del Caribe por el movimiento de rotación de la Tierra. La historia registra acontecimientos desgarradores de los huracanes. San Zenón en 1930 cobró 4.500 vidas y 20 millones de pesos en pérdidas económicas. Inés en 1966 causó 60 muertos y 10 millones de dólares en pérdidas. Flora en 1963 provocó 400 muertos y 60 millones de dólares en pérdidas. David en 1979, 1.000 personas muertas y 1.000 millones de pesos en pérdidas económicas. Asimismo, la tormenta Hortensia en 1996 dejó 9 personas muertas y pérdidas económicas todavía no cuantificadas. George en 1998 provocó la muerte de 275 personas, así como 20.000 millones de pesos en daños. Estos resultados fueron puestos en dudas por sectores congresionales y adversarios del gobierno. Es que República Dominicana, además de su ubicación en el mismo centro de la ruta de los huracanes, es frágil estructuralmente. Más de 50.000 familias viven por debajo de la línea de pobreza. Tienen sus casas maltrechas a orilla de los ríos, zonas bajas y por consiguiente expuestas a los fenómenos naturales. En República Dominicana no se ha establecido regulaciones para la construcción de viviendas como correspondería a una zona de tradición ciclónica. Las autoridades precisan de recursos para poder, de manera adecuada, enfrentar una eventual catástrofe natural. La Defensa Civil opera con un magro presupuesto. Su director se encuentra contactando sectores económicos para poder afrontar cualquier eventualidad a propósito de la temporada. Mientras tanto, la institución se maneja con los recursos, como habíamos hablado, sumando a los efectos de cada una de las instituciones para poder dar la asistencia para este caso. Entonces, si hablamos que la Defensa Civil por sí sola haría esto, no puede ser, porque no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, en este proceso sí estamos en lo que es la reorganización de la institución. Estamos hablando en que se está trabajando con el marco legal, la reestructuración de la institución, un nuevo organigrama, un nuevo presupuesto con todos los equipos que deben de existir. Otras naciones han aprendido a convivir con los ciclones como si se tratara de visitantes indeseables, a pesar de que, en resumen, en términos ecológicos, los huracanes aportan importantes beneficios en la renovación de la flora y la fauna de la nación. Y es que a pesar de que el país se encuentra en la misma senda de los huracanes, no se ha preparado ni social ni estructuralmente para recibir a este desagradable visitante. Por esta razón, cada temporada ciclónica es un quebradero de cabezas que generalmente nos coge desprevenidos, con su saldo de muertes y de destrucción. Gracias, Miguel Ángel. Néstor, mucha gente se pregunta qué ocurrirá con aquellos refugios que aún están ocupados por los damnificados de George. Realmente es incierto cuando mucha gente no sabe ni cuándo va a salir del refugio ni hacia qué lugar se va a dirigir.
Y los damnificados de George no solamente están en los refugios. Por ejemplo, en el día de hoy hemos visitado diferentes puntos y conversando con residentes en esta zona aquí en San Juan de la Maguana, muchos han dicho que no han querido ir a los refugios porque son centros de enfermedades, que allí viven realmente en condiciones infrahumanas, y esto lo hemos podido comprobar. Precisamente Néstor visitó en el día de hoy uno de estos refugios y vamos a ver su experiencia. Mesopotamia es tierra entre ríos. Desde el Tigris y el Éufrates, donde comenzó la existencia humana, hasta el Paraná y el Paraguay en Argentina. En el sur de la República Dominicana, la Mesopotamia es la franja entre dos cauces del río San Juan. Allí, la triste realidad ha hecho escasa la vida humana desde el final de septiembre de 1998. Desde el martes 22 de septiembre, cientos de familias de esa comunidad sureña viven una realidad que ha marcado su existencia. Ya ellos no pensaban que se iban a salvar, y que cuando empezaban a caerse las casas que le quedaban al lado, ya ellos decían, bueno, en esta también nos vamos nosotros. Y vivieron más de 12 horas de terror. En este lugar, destinado originalmente para la práctica de disciplinas deportivas, desde el 24 de septiembre del 98, más de 70 familias sanjuaneras resisten las inclemencias del tiempo y el destino. Porque no conozco ninguna autoridad por aquí que haya pasado por aquí a nada, ¿no? Entonces, ¿de quién reciben ayuda? Porque usted dice que yo recibo ayuda, sí, de mi hijo, mi vecino. No, ahora mismo nosotros aquí no estamos recibiendo ayuda de nadie, porque aquí a nosotros nos dieron los 2 primeros meses, ya vamos para 9 meses. Nos daban arrocito, aceitico y cositas nada más, que nosotros teníamos que comprar los menesteres. Entonces, aquí han traído muchos medicamentos y muchas cosas, y aquí a este refugio del estadio, aquí no nos han ayudado en nada. Ellos han dado se lo dan a los campos, se van para los campos, la riegan y a nosotros no nos dan nada. La alegría y el desconocimiento superan a la realidad en la etapa de la infancia. Pero estas miradas reflejan lo que se vive en el complejo deportivo que alberga a los refugiados de las inundaciones provocadas por George en San Juan de la Maguana. Quienes están en el refugio lo resumen en pocas palabras. Las autoridades han venido al refugio, pero eso no ha tenido que ver con mejorar sus condiciones de vida. A nosotros, los pobres refugiados, que vamos a decir, el sucio nos está colgando, nos están usando lo que nos mandan de fuera de ayuda, lo están usando en política para nosotros. En el complejo deportivo Dr. José Puello Rodríguez no hay privacidad. Personas desconocidas hasta el 22 de septiembre ahora conviven. Antes preparaban sus alimentos de forma colectiva, pero la escasez ha obligado a individualizar la precariedad. Hay confusión y desesperanza. Los servicios brillan por su ausencia y la impotencia ante una situación que no se soporta matizan la vida de los refugiados de George en el Granero del Sur. Esa es gran parte de la realidad que se vive en San Juan de la Maguana. Bueno, y de las experiencias malas también hay cosas que aprender. En el caso de San Juan de la Maguana, la Mesopotamia, como lo indica su nombre, no solo es tierra al lado del río, es tierra entre dos cauces del río San Juan de la Maguana. En el caso de la capital dominicana, grandes cordones de miseria tenemos a todo lo largo de la ribera del río Osama. ¿Cuál es la situación de esa gente? ¿Cuál es la disposición en esta temporada ciclónica que vivimos en la República Dominicana? Mariela Camaño nos habla al respecto. Viven rodeados de miseria. El peligro siempre los acecha. Son los residentes de la ribera del río La Isabela. Hombres, mujeres y niños sobreviven en las peores condiciones. Un verdadero drama humano. Es uno de los rincones de Santo Domingo al que la naturaleza le dio un toque especial.
Pero esta miseria, combinada con la inclemente furia de la naturaleza, dan a la zona un alto potencial de desastres durante la temporada ciclónica. Un informe del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales revela que cerca de 100.000 personas viven a lo largo de las riberas de los ríos Isabela y Osama. Estas familias se encuentran expuestas al peligro. La prueba más reciente lo constituyó el paso del huracán George en septiembre del año pasado. De las 15.000 viviendas que se encuentran en la zona, cientos se inundaron y muchas fueron arrasadas completamente por los fuertes vientos. Este es el río Isabela. Este es el piso de una casa que fue completamente destruido por los efectos del huracán George. Las personas han vuelto a reconstruir sus viviendas en este lugar. Nos encontramos en la temporada ciclónica nuevamente y la preocupación se apodera de los residentes de esta zona. La terrible experiencia del paso de George permanece latente. Carmen Checo relata la experiencia que vivió durante el paso del huracán. La casa se nos fue, la mía se me fue también. ¿Perdieron todas sus pertenencias? Sí, todo mi traste, mi cama y todo. Muchos aún se sienten indignados porque consideran que no fueron avisados a tiempo por las autoridades y por no recibir la ayuda necesaria. Cuando vinieron a avisar, ya la brisa estaba demasiado embrulada, ¿ves? Y entonces la gente no podía, cuando vinieron a salir huyendo para arriba, la parte más alta, ya la brisa no podía, mucha gente tuvieron que meter en casa de auxilio, mucha gente, de la parte alta. Los otros tuvieron que salir huyendo por el Politécnico. Y llegó a esta altura el agua, mire, a esta altura llegó el agua. Todavía no se reponen totalmente de los daños de George y se enfrentan a una nueva temporada ciclónica que los llena de pánico y temor. Por el peligro que hay con los ciclones que va a haber ahora, que estamos en la orilla del río y no tenemos a quien acudir ni nada. Vienen más ciclones ahora. ¿Tú no tienes miedo de que Sí. ¿Y qué te van a hacer? Nos vamos a ir para allá arriba. Ahora las personas que residen en esta vulnerable zona se enfrentan a una temporada ciclónica que, según expertos meteorólogos, es una de las más activas para el área del Caribe. Estas personas que viven a lo largo de las riberas del río Osama se exponen a un gran peligro la próxima vez que venga un huracán a Dominicana. Esto debido a que los huracanes traen una cantidad de lluvia tremenda que ya conocemos, pueden causar serios desastres. Y no importa la categoría de huracán que tengamos, puede ser un huracán de categoría 1, con vientos de 119, 120 kilómetros por hora o más, o de categoría 5 con vientos de 250 kilómetros por hora. La lluvia no es necesariamente proporcional a la intensidad del viento del ciclón, o sea que podemos tener un huracán débil y tener una cantidad de lluvia que pueda causar un desastre de grandes magnitudes. Así que estamos preocupados de la situación de la gente que vive a lo largo de las riberas de los ríos, como el Osama, precisamente. Después de George, Mesopotamia se convirtió en sinónimo de dolor, de tragedia. Judith Leclerc nos recuerda qué ocurrió aquí en septiembre pasado. Hubiese visto que un río creciera en una velocidad tan fuerte como ese día. Si ese río se desborda de nuevo, si ese río vuelve y coge agua, no vamos a inundar todito porque ayer tiene su paso abierto. Y los 3 niños me se fueron río abajo, me se desapató, nos desapatamos todos. Convirtió a Mesopotamia en un verdadero infierno. La gente nunca esperó que le arrancara la vida en cuestión de segundos. Uno no estuvo muy bien informado. La comunidad de Mesopotamia en San Juan de la Maguana aún no se recupera de los daños causados por el huracán George. Habían casas que se arrancaban de la tierra con todo el piso y se iban que uno la veía flotando así en el aire. Los daños materiales fueron tantos como las pérdidas humanas. Todavía, 8 meses después, nadie sabe a ciencia cierta cuántos fueron los muertos. Tiene que haber gente enterrada en barbaridad. Yo fui al hospital y vi de muchos muertos que ya no cabían. En el moquero, la mesa que habían, estaban llenas de muertos.
Los hechos de la fatídica madrugada del 23 de septiembre se repiten en sus mentes como un filme de horror, tanto así que la lluvia, que es una bendición de Dios, se ha convertido en un signo de angustia. Que cuando dice que viene un aguacero, imagínate tú, no dormimos de noche. Y es que Mesopotamia hace honor a su nombre. La gente que se negó a abandonar sus casas o que simplemente no creyó en la voz de alarma fue sorprendida mientras dormía, lo que hizo más dantesca la tragedia. Como de eso de la 1 llegó la defensa civil y los bomberos y la Cruz Roja. ¡Salgan! ¡Por favor, salgan! Pero que yo no me asusté en ningún momento, ni pensaba que esto iba a venir así como vino. Pero pocos creyeron, y en Mesopotamia millones de toneladas de barro enterraron el destino de más de 5.000 personas. Decenas de cadáveres fueron encontrados entre el fango, y los que vivieron para contarlo les duele en el alma recordar la tragedia. Yo estaba con mi niño, sí. Subí así en una galería y me llevó con tu casa y me llevó los niños, sí. Los 3 niños, me lo ahogó. Pero Milagros y Frank, una pareja de Mesopotamia que sobrevivió a la tragedia aferrados a una mata de palma, agradecen hoy no haber corrido la misma suerte. Yo recuerdo que él me dijo, si tú te me ahogas aquí, yo no sé qué va a hacer de mí, porque yo no puedo salir al otro día a decirle a tu familia, que Milagro se me fue y Milagro se ahogó porque el agua subió muy fuerte y me la quitó de las manos. Y después, ¿cómo yo le voy a contar a tus hijos y a mis hijos esa historia? Que el río creció y que pasó un huracán y que sé yo qué, y que tu mamá se me ahogó. No, mis hijos van a quedar huérfanos, pero va a ser de padre y madre. En esta imagen captada por un video aficionado, se observa a la pareja luchando contra la corriente. Los sobrevivientes de esta horrible pesadilla han visto crecer su fe en Dios, y en el cuartucho más pobre podrá faltar cualquier cosa, menos esta imagen divina. Creo en Dios. Durante esté viva, todavía le voy a entregar la vida a Dios y estoy agarrada a Él. Pero después de este horroroso suceso en Mesopotamia, es válido preguntar, ¿qué será de los moradores de esta comunidad de San Juan de la Maguana en esta temporada ciclónica? Vienen más ciclones, igual que vino. Más fuerte. Bueno, por Dios, que en tercera. Las huellas de George aún no se han borrado. Y ahora, cuando apenas inicia la temporada ciclónica, la historia vuelve a repetirse. El río San Juan inundó sin piedad a la ya triste Mesopotamia. Las más de 200 familias que se han quedado a residir en el lugar esperan su traslado a otro refugio más seguro. En el próximo segmento, el obispo de San Juan de la Maguana nos hablará de la tragedia de un pueblo que no acaba de levantarse. Una de las primeras voces que se escucharon denunciando lo que estaba ocurriendo aquí en Mesopotamia fue el obispo de San Juan de la Maguana. Muchos de ustedes recordarán su llamada telefónica a la cadena de noticias, llorando y mostrando impotencia por lo que aquí estaba pasando. Veamos lo que conversó Néstor Esteves con Monseñor José Dolores Grullón Estrella. Conversamos con Monseñor José Dolores Grullón Estrella, es el obispo de la diócesis de San Juan de la Maguana. Fue la voz que sonó como trueno cuando la catástrofe de la Mesopotamia. Así se recuerda en San Juan de la Maguana y en muchas partes del país el paso del huracán George por la República Dominicana. Siempre se ha hablado de diferencias en las cifras oficiales, la que ha ofrecido el gobierno, las cifras de lo que dice la gente de la zona de San Juan de la Maguana. Realmente, ¿cuál fue el balance
por el paso del huracán George en la Mesopotamia. Yo creo que el balance es 4.000 familias sin casas, que aunque en algunos sitios quedó parte de las casas o quedó la casa en un mal estado, están en terreno del río y que lo que es del río, el río se lo va a llevar. De esas 4.000 familias estuvimos nosotros unas 13.000 personas en refugio durante 5 meses. Queremos agradecer a todas las personas de buena voluntad en el país y fuera del país que nos ayudaron a nosotros a poder mantener a esas personas durante esos 5 meses dándole alimentación. El balance que queda ahora, bueno, hubo también algunos muertos, como unos 70 muertos, y se le fueron la gente. La gente quedó con fe, no la perdió, dio gracias a Dios que quedó vivo, dio gracias a Dios que quedó vivo, y eso es un punto muy positivo, que aunque perdieron todo, podían otra vez recuperarlo todo. Y yo creo que eso es muy importante la gente. Desde hace unos días ya estamos en la temporada ciclónica en toda la región del Caribe. Hay personas refugiadas aún. ¿Cuál es la perspectiva tanto de las personas refugiadas como de las personas que tuvieron que volver a los lugares por donde pasó el río con las inundaciones? Por ejemplo, en Asua hay una comunidad, Palmarejo, que está todavía, que ha quedado todavía, que su casa se la llevó el río. Eso todavía están en penumbra porque no se ha conseguido todavía el terreno donde reubicar esa persona. Y eso está en la mano del gobierno. Y aquí la Mesopotamia es la otra zona de peligro ahora con la temporada ciclónica. Quedan todavía en el medio, estarán como unas 2.000 familias que el día que se diga viene un ciclón para acá, tienen que arrancar todo lo que tienen, arrancar con todo lo que tienen y salir de ahí. Porque ya la psicosis que tienen un trauma, que no pueden ver ya agua, porque ya creen que se le va a llevar el agua, porque se salvaron fue solamente por un milagro. Yo creo que el gobierno está pensando en 2.000 viviendas y es lo que ha dicho, ¿no? Que está trabajando para 2.000 viviendas y aquí hay 4.000 familias. Entonces la gente no sabe a quién le va a tocar. O sea que va a ser una lotería. ¿A quién le va a tocar lo que está haciendo el gobierno? Entonces eso va a crear, en el momento que comiencen a repartirse esas casitas que se están haciendo, que ahora son como 800 que están en ejecución, aquí va a haber problemas. ¿Cómo se van a repartir esas viviendas y las otras? Entonces, ¿qué solución yo creo que hay? O sea, las compañías están trabajando y están a su ritmo, ¿no? Pero faltarían unas 2.000 viviendas que hay que buscarle solución. Aquí hay gente que pueden ayudar a formar un patronato con la misma gente del gobierno. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Es que el gobierno como que cree que tiene que hacerlo ellos. Como que la solución es, como que el que tiene que trabajar es el gobierno, es como una mentalidad del gobierno. Y yo creo que la mentalidad del gobierno no es que él tenga que contar el recibito, que él tenga que firmar el chequecito, que él tenga que hacerlo todo. La mentalidad de un ejecutor, de un administrador es que se resuelva el problema. Se dice que las ayudas que el gobierno está enviando en la actualidad son desviadas, están llegando hasta las personas que no las necesitan. ¿Qué hay de cierto? La gente no está esperando comida, no está esperando ya cosas, la gente lo que está esperando es vivienda. Entonces, yo supongo que el dinero está entrando en el INVI, está entrando al gobierno. Yo supongo que el gobierno lo está administrando. Yo lo que digo, esa administración no es la correcta, no es la correcta, porque no se puede manejar desde la capital un proyecto que es urgente y que hay que resolverlo aquí. Entonces mi propuesta es crear un patronato, aunque sea con la misma gente. Yo he hablado con el gobernador, con los mismos políticos de ellos, pero con instituciones de otras sociedades aquí, en San Juan. Crear un patronato, si aquí se depositan 50 millones de esos que han dado, con 50 millones hacemos 1.000 viviendas, dándole 50.000 pesos por cada vivienda en materiales para que la gente haga su propia vivienda. Eso se puede hacer. Pues yo la solución que planteo es que los recursos se manejen aquí, porque ya ni la ferretería quieren fiar. Finalmente, monseñor,
algún llamado especial, algún mensaje, tanto a las autoridades gubernamentales como a la población en sentido general? A mí hay una frase que me ha ayudado siempre mucho, que no hay cosas imposibles, sino hombres y mujeres incapaces. No hay cosas imposibles. Todo esto que pasa son cosas que se permiten. Y yo creo que de este ciclón la gente ha dicho, vamos a quedar mejor. Mucha gente, vamos a quedar mejor. De este ciclón, muchos barrios que eran cuevas de macheteros deben quedar mejor. Deben salir a un sitio más digno. Deben tener una casita más digna, que tenga calle y que no sean callejones donde se refugien los maleantes. Vamos a quedar mejor. Vamos a quedar mejor, ¿por qué? Porque queremos construir y el Obra Pública se ha comprometido a hacer un sistema vial de San Juan de la Maguana que debe mejorarse el sistema vial si se aprueba si se hace lo que Obra Pública ya ha aprobado. Entonces no hay cosas imposibles. A veces se permiten estas cosas, es para que el mal se vea, está. El mal está y ahora el mal se ve. La pobreza se ve, la miseria se ve, pero vamos a quedar mejor y debemos quedar mejor. Por eso yo creo que no hay cosas imposibles, sino hombres incapaces. En el próximo segmento de este programa especial, En el trayecto de la tormenta, hablaremos de cómo los fenómenos de El Niño y la Niña influyen sobre la temporada de huracanes. Ustedes hablan con cierta familiaridad del fenómeno al que nos vamos a referir ahora. Conocen de sus efectos y hacen bromas por el nombre que tiene El Niño. John, ¿realmente qué es El Niño? El Niño es un fenómeno climatológico, meteorológico, donde se calientan las aguas del Océano Pacífico cerca del Perú y Ecuador, o sea, el Pacífico en esa región tropical, donde al calentarse esa superficie del agua tiene unas repercusiones a través de todo el globo. Entre las repercusiones que se ven con El Niño, como ustedes conocen, son inundaciones en California, inundaciones en Perú también, sequía en Indonesia y Australia, con fuegos allá en esa zona. Y en cuanto al Atlántico se refiere y el Caribe, menor actividad de ciclones durante años en que El Niño está activo. Irónicamente, durante 1998 estábamos saliendo de un fenómeno del Niño para entrar en un fenómeno de la Niña, y de todos modos nos tocó aquí en República Dominicana un ciclón. Precisamente a propósito de la Niña, entonces, ¿en qué consiste ese otro fenómeno? Bueno, básicamente es lo opuesto a El Niño. Se enfrían las aguas ecuatoriales cerca del Perú y Ecuador, cerca del Pacífico, y al enfriarse entonces hay otro tipo de cambio, incluyendo tiempo seco en California, tiempo lluvioso en Indonesia, otras consecuencias entre las cuales están acentuar la actividad ciclónica en el Atlántico y en el Caribe. Se espera entonces en un año de la Niña, como estamos actualmente, más actividad de huracanes. ¿Y por qué el nombre del Niño? El Niño se le dio ese nombre de acuerdo a los residentes del Perú y del Ecuador, donde notaron que este fenómeno comenzaba o llegaba a su pico, por lo menos siempre más o menos en diciembre. Y en esa época de diciembre, obviamente, pues la Navidad está en el ambiente y le dieron el nombre del Niño por el Niño Jesús. John, aprovechando tu experiencia, se habla de aviones cazahuracanes, se habla de todo el adelanto de que se dispone para conocer estos fenómenos, para predecir, para las alertas. ¿Con qué tecnología, qué es lo más avanzado que se tiene para trabajar y para darle seguimiento a los huracanes? Bueno, hoy día contamos con muchas herramientas para este tipo de observación y de pronóstico, que es lo importante. La herramienta tal vez más importante de todas son los satélites, porque los satélites ven dónde están las nubes y podemos detectar temprano la formación de ciclones versus hace 40, 50 años, que había que esperar a que llegara un reporte de una islita o de un barco que haya detectado un viento ciclónico, y entonces obviamente no podíamos alertar a la gente con antelación.
El radar meteorológico ayuda, que siempre detecta la lluvia del ciclón. Y los aviones de reconocimiento hoy día son de suma importancia. Hay aviones que penetran el ojo del huracán, toman mediciones de presión barométrica, de vientos, de cuánta lluvia tiene el ciclón. Y hay otros aviones jet que van en la periferia del ciclón haciendo otras mediciones, y con esos datos metemos toda la información en computadoras, que es la cuarta herramienta verdaderamente importante para pronosticar el movimiento de un ciclón, porque las computadoras nos ayudan a hacer modelos de cómo se va a comportar la atmósfera en un futuro. John, la temporada ciclónica pasada nos dejó 2 traumas. En el Caribe, George; en Centroamérica, Mitch. ¿Qué tuvo de peculiar este fenómeno, Mitch? Mitch fue uno de los huracanes más intensos en la historia del Caribe. Tuvo vientos en exceso de 150 millas por hora. Para el mes de octubre nunca se había visto un ciclón de esa intensidad. Y tal vez lo peor de todo, no solamente fue bien intenso, con vientos y con lluvia, pero se quedó estacionario frente a las costas de Honduras por 3 días y medio, antes de decidirse a penetrar el área hondureña, pasar luego por Nicaragua y regresar hacia Guatemala. Un movimiento bien errático y lento que acentuó las lluvias, causó que la lluvia fuera excesiva, inmensa, y las inundaciones de esa zona fueron increíbles. Es decir, que por más que se avance a nivel tecnológico, hay algunos aspectos no predecibles de estos fenómenos, ¿no? Definitivamente. O sea, la meteorología sigue siendo una ciencia muy joven. Estamos aún aprendiendo, haciendo investigaciones, tratando de poder predecir el tiempo con más exactitud. Los huracanes en particular, en cuanto a los diferentes fenómenos meteorológicos que existen, es uno de los fenómenos más difíciles de pronosticar. O sea que nos queda bastante por caminar, pero sí les comento que han habido avances, y los tenemos en las estadísticas, avances en las últimas 2 décadas en la habilidad de pronosticar el movimiento e intensidad de huracanes. Estamos mejorando, las estadísticas lo indican, y vamos a seguir mejorando con más tecnología. Seguimos insistiendo en la importancia que tiene la prevención para este tipo de acontecimientos. En el siguiente segmento ya veremos qué tiene y qué no tiene la Oficina Nacional de Meteorología. ¿Con qué recursos cuenta la Oficina Nacional de Meteorología para cumplir con su misión precisamente ahora en esta temporada ciclónica? Nuestro meteorólogo, Hugo Segura, conversó con el director de dicho departamento. Veamos. ¿Con cuáles equipos cuenta la Oficina Nacional de Meteorología para dar seguimientos a estos terribles desastres naturales? Bueno, la Oficina Nacional de Meteorología actualmente contamos con un sistema de recepción de imágenes vía satélite, lo que nos permite monitorear estos sistemas desde su nacimiento en las costas de África hasta su desarrollo y posterior movimiento encima de la cuenca del Atlántico Norte, ya sea en el área del Caribe, el Golfo de México o en el Atlántico Norte septentrional. También poseemos un sistema de comunicación vía satélite, el cual nos permite mantener enlace y contacto con el Centro Nacional de Huracanes de Miami para intercambiar información respecto a este tipo de fenómenos, así como recibir otra información necesaria para la elaboración de pronósticos por esta Oficina Nacional de Meteorología. También poseemos un radar meteorológico que nos permite seguir el movimiento de estos fenómenos cuando se encuentren de su radio de acción, que es aproximadamente 400 kilómetros. ¿Cómo llega la información meteorológica a los usuarios? ¿Qué tipo de información ustedes emiten? Bien, la Oficina Nacional de Meteorología, debido a este convenio que se ha realizado en lo que es la región cuarta de la Oficina Nacional, la Organización Meteorológica Mundial, emite 3 diferentes tipos de informaciones respecto a la formación y trayectoria de los ciclones tropicales. Uno de estos es la advertencia, que nos va a indicar, a grosso modo, dónde se encuentran localizados esos fenómenos, aun cuando no presentan peligro para la República Dominicana. O sea, están en un área que, por su ubicación, quizás en ese momento en que se emite una advertencia, aún no representa peligro para la República Dominicana, pero es un indicativo a la población civil, a la población en general, que debe mantenerse alerta y darle seguimiento a este tipo de boletines. Una vez que un fenómeno de esta categoría, ya sea tormenta tropical o huracán, entra dentro de una cercanía ya predeterminada y dentro de acuerdo a lo que es el plan operativo, se emite una alerta
Cuando se emite una alerta significa que en 36 horas una parte de la República Dominicana podría ser afectada por uno de los peligros asociados con estos fenómenos, ya sea vientos fuertes, mareas, tempestad, inundaciones, etc. Una vez que el fenómeno ya se encuentra a 24 horas de tiempo en distancia, o sea que en 24 horas puede afectar cualquier porción o la isla completa de la República Dominicana, se emite un aviso en el cual las personas ya deben estar completamente preparadas para esperar que este fenómeno impacte en alguna porción o área de la República Dominicana. Este viaje hasta la Mesopotamia o hasta Montes de Oca, en San Juan de la Maguana, ha tenido una motivación principal: la prevención, la alerta a toda la población dominicana. Para ayudarnos en prevención, en alerta, qué bueno que tenemos con nosotros, que hemos tenido ya el trabajo desde hace varios días con nosotros, de John Morales. John, con respecto a alerta, a prevención, ¿qué podemos hacer así como sugerencias finales para los amigos televidentes? Sumamente importante, o sea, la temporada de huracanes empezó hace poco. Este es el momento en que nosotros vemos todo esto como en sus marcas, o sea, y después listos y después fuera. En sus marcas, listos, fuera. En estos momentos de en sus marcas, que es el comienzo de la temporada de huracanes, vamos a tomar ciertos pasos preventivos que los podemos hacer desde ahora. Ya hablamos del plan familiar y la importancia de que tengamos este plan en el núcleo familiar de cómo nos vamos a comportar ante una emergencia de un ciclón. También podemos pensar en muchas otras cosas. Si nuestra casa está en zona inundable, averiguar si está en zona inundable o no. Pensar en si vivimos en zona costera, si vamos a tener que desalojar esa zona costera debido a la marejada ciclónica que puede penetrar, o la situación de los vientos. ¿Es nuestra casa segura o no ante un viento que pueda ser sumamente fuerte? También dónde vamos a guardar agua potable, si tenemos algo con qué cocinar que no requiera electricidad, comestibles no perecederos, cosas por el estilo. Se puede empezar a pensar en ese momento en que comienza la temporada de huracanes. Luego de emitirse una alerta de ciclón, que es el próximo paso, ya eso es listos. Ya pasamos en sus marcas, listos. Durante ese momento es el momento en que vamos a estar observando muy de cerca este meteoro, este fenómeno que está en el Atlántico o en el Caribe acercándose acá. No implica esta alerta o vigilancia la inminencia de que el ciclón viene. Solo significa de que existe cierto potencial de que este huracán pueda acercarse a la República Dominicana. Por lo tanto, ¿qué pasos podemos tomar en ese momento? Bueno, cosas que podemos hacer por adelantado. Llenar el tanque del automóvil para que después de que pase el ciclón no nos quedamos escasos de gasolina, es una de las cosas que se puede hacer. Podemos ir a comprar ciertos comestibles que si no llegara el ciclón, de todas formas no los podemos comer después, venga o no venga el ciclón. Comestibles no perecederos, claro está. Pensamos en la cuestión del agua, empezamos a guardar agua, eso es en el momento de alerta. Entonces, llegamos a aviso, fuera, tomar acción de inmediato. El aviso de huracán significa que el ciclón se espera que pase por la República Dominicana, ese es el aviso. Por lo tanto, todos los preparativos hay que finalizarlos prontamente para salvaguardar vida y propiedad. Eso incluye desalojo de la residencia si es necesario, para moverse a un refugio, para moverse posiblemente a una casa de un familiar que sea segura, con techo de concreto y que tenga paredes de concreto, etc. Y claro, la protección de nuestra vida y familiares. Después de la tormenta, no se acerque a ninguna línea o cable eléctrico caído. Aunque no haya electricidad en el área, es posible que los cables aún estén activados. No beba el agua que no esté purificada. Hierva el agua de 3 a 5 minutos. Si tiene agua embotellada, manténgala en un lugar oscuro y fresco donde no esté expuesta a la luz directa del sol. No use el teléfono a menos de que sea una emergencia. No salga a curiosear. Puede impedir la labor de las autoridades. No pode los árboles que toquen los cables de electricidad o que se encuentren cerca de los mismos. No permita que los niños caminen sin zapatos en el agua ni jueguen en aguas estancadas. Si tiene una planta eléctrica, no la conecte al alambrado de su casa, sino que utilícela para operar aparatos individuales. Y no opere la planta dentro de la casa, ni siquiera en un garaje. Recuerde, estos pasos pudieran salvar vidas y permitir que las autoridades lleguen a aquellos que más necesitan la ayuda. Nuestra esperanza es de que esta temporada ciclónica finalice sin víctimas y para esto debemos estar preparados. Por esto hemos venido hoy aquí a Montes de Oca, Mesopotamia, en este programa especial En el Trayecto de la Tormenta. Y hemos estado con ustedes, John Morales, Néstor Esteves y quienes hablan, María Elena Núñez. Muchísimas gracias por su atención.
Buenas noches. Las inundaciones son sumamente peligrosas. ¿Sabía usted que solamente toma medio metro de agua para poder arrastrar su vehículo, especialmente cuando esa agua está en movimiento? No solamente puede arrastrar vehículos, pero obviamente si usted anda a pie, fácilmente puede ser arrastrado por la corriente. Nunca intente cruzar a pie o en automóvil una zona que está inundada, especialmente de noche. Uno nunca sabe la profundidad que puede tener esa agua y puede terminar siendo arrastrado por la corriente. Si usted vive cerca de la costa, la marejada ciclónica es un peligro para su vida y su casa. Tiene que desalojar esa zona cuando se acerca un huracán porque puede haber un alza en el mar. El nivel del mar sube debido a la marejada ciclónica, puede subir tanto como 10 metros, obviamente arrasando todo en la costa. Preste atención a lo que las autoridades le están diciendo en cuanto a desalojar su zona costera. Durante una tormenta tropical o un huracán, el viento obviamente sopla muy fuerte. Es por eso que usted tiene que recoger todos los objetos sueltos de su patio. Estos pueden convertirse en proyectiles cuando el viento empieza a soplar. Además, no debe andar a la intemperie. Manténgase en un sitio seguro, ya que estos proyectiles pudieran costarle su vida. Hay un refrán muy viejo aquí en Santo Domingo de que en el día más claro llueve. ¿Por qué? Porque en el día despejado, el día claro, el sol calienta mucho. Calienta la tierra calienta el aire. Ese aire cálido tiende a subir. El vapor, la humedad que está en ese aire se condensa, formando las nubes de lluvia que en horas de la tarde siempre nos dan esa precipitación. Quédese con CDN, Cadena de Noticias. ¿Cómo se producen los relámpagos? Las nubes cumulonimbus, como se conocen, que son las nubes que producen estas tormentas eléctricas, tienen una estructura vertical muy profunda, son muy altas y existe una separación de cargas eléctricas positivas y negativas dentro de la nube, la cual induce también una carga negativa sobre la superficie de la Tierra. Al haber este voltaje, diferencia en voltaje entre la parte inferior de la nube y la superficie de la Tierra, eventualmente la naturaleza busca el equilibrio y busca una forma de
que surja esta descarga eléctrica. Lo primero que sucede es que se genera un caminito invisible de cargas positivas desde el fondo de la nube hasta la superficie, hasta la Tierra. Tan pronto hace contacto este caminito con la Tierra, entonces sube una corriente eléctrica desde la Tierra hacia la nube, que no todo el mundo sabe que es de abajo para arriba. Surge el relámpago de esa forma y es la explicación de los rayos. ¿Cómo se forma la lluvia? ¿Sabían ustedes que las nubes no son más que una aglomeración de minúsculas partículas de agua, o sea, prácticamente lluvia, pero que son tan y tan pequeñas que no pesan lo suficiente para caer a la superficie? Eventualmente, dentro de una nube se van aglomerando estas minúsculas gotas de lluvia, ya van creciendo y cuando son demasiado grandes y pesan demasiado, la gravedad causa que caigan hasta la superficie. Eso es la lluvia. Mucha gente se pregunta cómo es posible que caiga granizo en sitios calientes tropicales como República Dominicana. Resulta que las nubes que generan el granizo son muy profundas, tienen una estructura vertical muy alta y dentro de esas nubes hay corrientes de vientos que sostienen estos trozos de hielo, aunque pesen mucho. Van creciendo los trozos de hielo hasta que llega el momento en que pesan demasiado y terminan cayendo a la superficie, y por eso en ocasiones con tormentas eléctricas y truenos también se ve granizo. ¿Por qué llueve tanto en el Pico Duarte y otras montañas de la Cordillera Central? Los vientos alisios que vienen cargados de humedad tienen que chocar con estas montañas al venir del noreste. Suben la montaña, se condensa la humedad y forma la precipitación que es depositada ahí mismo en el pico de estas montañas y surgen estos bosques tropicales. Al otro lado de la montaña, sin embargo, se seca el ambiente y no llueve tanto. Si alguna vez usted ha ido a la playa de noche o temprano por la mañana, seguramente ha observado de que tal vez siente que la temperatura está más cálida. ¿Está de verdad el mar más cálido de noche y por las mañanas que al mediodía o en la tarde? No, la temperatura del agua es la misma, pero la sensación de su cuerpo, que está refrescado de noche y por las mañanas cuando hace más fresco en el ambiente que lo rodea, es una de que cuando entra al agua, entonces siente que el agua está más tibia. En el calor del día, en el mediodía y en la tarde, que usted está sudando, pasa mucho calor, se mete en el agua y se siente mucho más fría. Es todo el cuerpo humano. Seguramente usted ha observado como después de un buen aguacero la temperatura baja rápidamente. Esta agua que ha caído de la nube empieza de inmediato a evaporarse y la evaporación requiere energía atmosférica. Al sacar la energía de la atmósfera bajamos la temperatura y por eso refresca. El oleaje en la costa norte y noreste de República Dominicana típicamente es mucho más alto que el oleaje en la costa sur. Esto surge debido a fuertes tormentas en la porción norte del Océano Atlántico que generan oleaje muy alto y que llegan como marejadas hasta nuestras costas, y por eso el norte las ve, pero el sur no, porque en el sur, en el Mar Caribe, típicamente no se forman estas tormentas tan fuertes, especialmente en invierno. Quédese con CDN Cadena de Noticias.
¿Qué causa los truenos? O sea, ¿qué nos hace escuchar un trueno después de ver un relámpago o un rayo? ¿Sabía usted que la temperatura de un relámpago es más alta que la misma superficie del Sol? Tan caliente que causa una expansión súbita, rápida, del aire que rodea el relámpago, y esta expansión causa el sonido que nosotros escuchamos, que es el trueno. Usted seguramente conoce que en República Dominicana la parte más lluviosa es el norte y el noreste, y la más seca es el sur. La cordillera es la que impide que la lluvia pase de norte a sur. Las nubes van subiendo estas montañas, depositan su lluvia allá en esos sectores húmedos, pero ya para cuando llega el viento alisio acá al sur, está demasiado seco y no puede producir tanta precipitación. Por eso el sur es seco y el norte un poco más húmedo.